Marcos capítulo 3, vamos a leer del verso 13 y 14. Marcos 3, 13 y 14. El tema de mi mensaje, si lo puedes poner en pantalla, es llamado, servicio y misión. Llamado, servicio y misión. Diga conmigo, soy un llamado para servir, pero tengo misión. Marcos 3, del 13 al 14, dice, fíjense, después que Jesús llevaba un tiempo más o menos importante en su ministerio, yo creo como unos meses, un año, la multitud lo seguía. Dice que subió al monte. Los otros evangelios dicen que oró toda la noche. Y dice que subió al monte para orar. Y luego llamó así a los que él quiso. Y dice que vinieron a él. Y a continuación designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Dice esa versión y vuelve al verso anterior, al 13, por favor. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y luego agrega, y designó, estableció a 12 que iban a ser las columnas de su primera célula, la iglesia, y los estableció para dos cosas, o tres, para tres en realidad, porque de eso voy a hablar, para que estuviesen con él y también para enviarlos a predicar, que incluye dos cosas en el envío. Bien, qué lindo. Fíjense que tú y yo sabemos que todo ser humano, todo ser humano fue puesto aquí con una asignación. Que hay algunos que estén conscientes de esa asignación y otros, o sea, los inconscientes son los que no están en Cristo. Porque cuando tú no estás en Cristo, la desgracia es que no tienes acceso al corazón de Dios y a la revelación de Dios. Y si no hay revelación, no hay transformación, porque es mediante el conocimiento revelado que se provoca la transformación nuestra. La revelación tiene la particularidad, póngame atención, de que se te mete al corazón y te transforma. Cuando la palabra no te es revelación, solo es información y solamente queda en el nivel de tu mente, pero no en el nivel de tu corazón. Por eso que a algunos les amanece. Algunos han escuchado muchas veces la palabra y de repente dice, ahora lo entiendo. Y cuando lo entiende, no solamente lo entiende, sino que viene un cambio de conducta, un cambio de vida en la persona. Empieza a vivir de una manera distinta. Entonces, como les digo, todos, cada uno de nosotros, vinimos aquí con una misión, con una asignación. Y descubrir esta asignación y cumplir con esa asignación es muy importante en la vida. Por eso cuando nacemos de nuevo de inmediato, ese no es lo único. Lo que tú tienes que saber si vienes por primera vez es que el Señor Jesucristo vino a reconciliarte a ti con Dios. El Señor Jesucristo vino a hacer todo lo necesario, no tengo el tiempo para explicártelo, para que tú creyendo en Él puedas alcanzar el perdón de tus pecados, puedas alcanzar la vida eterna y puedas a partir del nuevo nacimiento que Él te provoca, empezar a relacionarte con Dios de una manera emocionante, de una manera maravillosa, de una manera dinámica, de una manera viva y real, porque Dios no es un Dios muerto, sino que Él vive y vive por los siglos. Lo que tú tienes que entender entonces es que Dios no hace nada en vano. Tú viniste cargado con todo un potencial dentro y vienes para cumplir una asignación, una misión. Ya te voy a aclarar un poquito más el término asignación. Vienes para cumplir eso y sabes que tu asignación está siempre relacionada con seres humanos. En otras palabras, lo que tú tienes que saber es que alguien te necesita. Dios te creó con un propósito. Y tu propósito siempre tiene que ver con bendecir personas,
con bendecir gente. Siempre tiene que ver con eso. Si miramos la Biblia, hacemos un pequeño repaso. A Moisés se le necesitó como líder de los hijos de Israel. Fíjense que a David lo necesitaron los israelitas para derrotar a Goliat. Noemí necesitó de Ruth. Faraón necesitó de un José para descifrar sus sueños. Y tú y yo hemos sido puestos porque alguien nos necesita. Hemos sido puestos aquí en la tierra. Alguien te necesita. Dios te planeó, Dios te impartió dones, talentos para que nadie más que tú puedas bendecir a las personas que Él también tiene asignada para tu vida. Nadie tiene lo que tú portas. Eso es muy importante que lo entiendas. Tú no eres un don nadie. Tú no eres una persona que fuiste creado vacío, hueco. No, tú vienes con todo un potencial que es activado en el momento en que naces de nuevo, en el momento en que te reconcilias con Dios. Nadie tiene lo que tú portas. Toda persona que Dios creó es una bendición o recompensa para alguien. ¿Por qué digo recompensa? Porque existe una ley universal que se llama siembra y cosecha, y que no solamente tiene que ver con dinero, sino que tiene que ver con acciones. O sea, tiene que ver, toda acción buena o mala que tú hagas tiene una cosecha. Toda siembra tiene una cosecha. Ahora bien, nosotros que somos del Señor, que caminamos con Él por pura gracia, entonces tenemos la facultad para sembrar bien, para sembrar amor, para sembrar paciencia, para sembrar amabilidad, para sembrar tiempo, para sembrar trabajo, para sembrar dinero, para sembrar amistad. Póngale, usted puede hacer crecer mucho la lista. Ahora bien, fíjense que cuando tú siembras, siempre cosecharás. Pero lo que tienes que saber es que puede que no coseches instantáneamente, y comúnmente casi nunca cosechas de la misma persona a la que le sembraste, ¿no? Dios se la ingenia de una u otra manera para que tu cosecha venga en el tiempo trazado por Él, establecido por Él, y se las ingenia de alguna manera para que tu siembra siempre quede con cosecha, o sea, siempre tenga cosecha. Y si no la cosechas tú, la cosecharán tus hijos o tus nietos, hasta las próximas generaciones. Por eso que te digo que toda persona que Dios creó es una bendición o recompensa para alguien. Piensa en esto. Es muy importante que comprendas tu valor, que comprendas cuán significativo, cuán significativa tú eres. Dios te planeó. Nadie más puede ser como tú. 7,000 millones de personas. Eres único, eres única. Tus huellas digitales lo demuestran, el código genético lo demuestra, el iris de tus ojos lo demuestra, el tono de tu voz lo demuestra. Y los dones y talentos que están dentro de ti, algunos encapsulados, lo demuestra. Solo que tienes que alinearte con Dios y tienes que lanzarte en la aventura de fe. ¿Para qué? Para que tu vida tenga mucho fruto. Hemos dicho que el lugar más rico de la tierra no son los Emiratos Árabes, no son las minas de oro y de diamante. Los lugares más ricos de la tierra son los cementerios que cada ciudad tiene. ¿Y por qué? Porque allí están sepultados las canciones que nunca se cantaron, los inventos que nunca se dieron a luz, las construcciones que nunca se levantaron, los poemas que nunca se hicieron, y etcétera, etcétera, etcétera. Tú y yo entonces tenemos que rehusarnos ir a enriquecer el cementerio. Tú y yo tenemos entonces que pedirle a Dios en larga vida para partir vacíos, o sea, haberlo dejado todo, haber desarrollado el potencial o por lo menos lo máximo de lo que nosotros podamos hacer. Alguien te necesita y alguien necesita exactamente lo que Dios te ha dado. Mira, te quiero decir algo. Tú no eres necesario en todos lados. Tú no eres necesario para todas las personas porque no has sido asignado para todas las personas. Por eso, en mi caso, yo no me pongo triste cuando alguien no me infla, cuando no significo nada para esa persona, porque no pretendo significar para todos lo mismo, ¿no? Así que por uno que te traiciona, como en el caso de Jesús y sus discípulos, hay 11 que te siguen amando,
¿no? Entonces, por alguien que no te recibe, habrá un montón de otros que te reciben porque precisamente fuiste asignado para ellos y ellos necesitan lo que tú portas. Así que dile al que está al lado tuyo, eres muy importante por lo que tienes dentro. Tú eres más lo que tienes dentro que lo que se ve por fuera. ¿Ya? Eres más por lo que tienes dentro que por lo que te ves por fuera. ¿Se acuerdan que hemos hablado del poder de una semilla? Y hemos dicho no hay que desestimar el poder de una semilla. ¿Se acuerda que más de alguna vez usted en su mano recibió una semilla de mostaza? ¿Y se acuerda que les dije no desestimes ni siquiera el porte de esa semilla? Porque obviamente tú puedes, si eres visionario o si eres visionario, un visionario normal, puedes ver en la semilla una semilla. Pero si eres un poquito más visionario, puedes ver en la semilla un bosque. Pero si eres un revisionario como lo es Dios, puedes ver puedes ver una semilla o puedes ver un árbol. Pero si eres revisionario como Dios lo es, puedes ver un bosque. Y lo que Dios ve de nosotros, no ve una semillita pequeñita nomás, sino que Él ve de nosotros un bosque. Y mucha gente está esperando que lleve fruto y que ese fruto permanezca. Tú no eres necesario en todos lados, pero alguien está esperando por ti. ¿Qué es la asignación? Yo quiero que solamente te quedes con esta idea. La asignación tiene que ver con tarea, con encargo, con misión, con propósito. Sígame bien en esto, por favor. O sea, y entonces tú tienes una tarea, tú tienes encargo, tú tienes misión, tú tienes propósito. O sea que tu vida no es que comes para trabajar y trabajas para comer. Tu vida no es que simplemente pasas así, bueno, Dios, yo nací en tal parte y bueno, ahora me casé y tengo hijos y me voy a morir. O sea, es mucho más que eso y Dios quiere que así lo entiendas. Dios quiere que fuiste creado para bendecir a mucha gente. Aun cuando el diablo te diga lo contrario, aun cuando de chiquitito te empezaron a decir sobrenombres y tú pensabas que no sabías, que no podías y que no tenías, pero sin embargo lo que te haya dicho la gente no define quién eres, lo que te diga el diablo no define quién eres, lo que digas tú mismo incluso de ti a veces cuando estás de mala pata, ¿no es cierto? No defines quién tú eres. Por eso que decimos que esta es mi Biblia, la palabra de Dios, la carta de amor de Dios y que nosotros somos lo que Dios dice que nosotros somos. Dale un aplauso al Señor. Sí, Señor. Ahora bien, diga conmigo, tengo una asignación en que cumplir en la tierra. Ahora fíjense que tu asignación incluye 3 cosas y esto es muy importante. Incluye llamado, incluye servicio e incluye misión. Por eso el pasaje que leímos dice que Jesús subió al monte y llamó a los que Él quiso. Y vinieron a Él y designó a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y como les dije, Él había orado toda la noche para escoger a sus discípulos y precisamente lo escoge para lo primero. Dice, los escoge, los llama, ¿no? Dice que oró toda una noche y llamó a los que Él quiso, ¿no? Los llama ¿para qué? Para que estén con Él. La prioridad número 1 del llamado que Dios hace al ser humano es para estar con Él. ¿Por qué? Porque hemos sido creados por Él y hemos sido creados para Él. No se trata de nosotros, sino de Él. Hemos sido creados para su deleite. Nosotros hemos estado viviendo experiencias bien lindas. Ahora uno de nuestros nietitos vino con nosotros porque la nietita estaba obstruida, estuvo toda la noche ahí en el hospital, en realidad la dejaron ahí y tuvimos que venir, pero ha sido tan lindo el poder disfrutar a nuestros nietos y yo digo, qué ternura. Uno tiene un deleite cuando está ante un bebé. Uno se deleita, no es un peso aunque se hagan manjar cacún, ¿no es cierto? Uno igual los quiere y todo, y fíjense, si lo miramos desde esa perspectiva, Dios nos ama con amor entrañable. Y de verdad, porque Él nos mira con proyección. Fuimos creados para Él y por Él, y esto tiene que ver con conocerle personalmente. Por eso nos llama para estar con Él, conocerle personalmente a Él.
conocerle íntimamente. Esto tiene que ver con comunión, tiene que ver con, Él nos invita a estar en amistad con Él, porque cuando estamos en amistad con Él, Él nos imparte su vida, ¿no? Esto tiene que ver con gente, de escoger ser gente de la mejor parte, como María. María escogió la mejor parte, la buena parte. Dice que Jesús va a la casa de Marta y María se sienta a los pies de Jesús para escuchar sus palabras. Marta está afanada para servir a Jesús. Y sabes que ella tenía un problema. Marta no era problema de que ella sirviera. El problema de Marta fue un problema de prioridad. Es como cuando a veces nosotros en la mañana nos levantamos a hacer un montón de cosas. Y en la noche, así como que todos cansados, queremos tener comunión con Dios para darle gracias por el día. Y hasta le perdonamos los pecados a Dios porque estamos tan cansados que ni sabemos lo que estamos diciendo. Entonces debería de ser que escogemos la buena parte siempre temprano. Entonces que lo primero que deberíamos de hacer es darle gracias a Dios. Es decirle: Señor, quiero que me hables un poquito. Yo te quiero decir que te amo. Yo quiero decir que encomiendo mi vida delante de ti. Y quiero decir que sigues siendo la persona más preciosa en mi vida. Pase lo que pase, yo sé que tú me guiarás aún más allá de la muerte. Porque lo temporal durará la temporalidad. Pero el Señor nos espera, no solamente está en comunión con nosotros acá, sino que nos espera en la eternidad. ¡Qué lindo! Hemos sido llamados para estar con Él. ¿Sabe? Dios, el día en que te recibió, te dice: yo hice todo lo necesario en mi Hijo Jesucristo. Cuando Él dijo consumado es, para que tú fueses hecho justicia de Dios en Él. Eso quiere decir que si somos justicia de Dios en Él y lo creemos, podemos considerarnos continuamente como sin pecados delante del Señor. Porque en el momento que creímos en Él por su sacrificio, nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados. Esta es una cosa tremenda. Así que tú puedes llegar diciendo: Señor, yo vengo delante de ti en virtud de la sangre de Jesús, que se virtió por mí, que está delante del Santísimo, Él intercediendo continuamente por mí, diciendo: Padre, este es el precio pagado por ellos. Son justificados, son perdonados, son justos, son amados, son hijos. Así que no hay que hacerle caso a la condenación. Continuamente el diablo quiere condenarte, diciéndote que eres sucio, diciéndote que eres malvado, diciéndote que eres pecador, diciéndote que tienes malos pensamientos. Sí, pero nosotros necesitamos pedir la gracia de Dios. Necesitamos continuamente decirle: Señor, ayúdame a que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Por la nueva naturaleza que tú pusiste en mi vida puedo hacer eso. No por la fuerza de voluntad, no por los hechos del viejo hombre, sino por los hechos de la nueva creación que está en mí. Soy una nueva criatura porque estoy en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas han sido hechas nuevas. Por eso soy un hijo, soy una hija que puede adorarte continuamente. No debe olvidar usted que tenemos que entrar por sus puertas con acciones de gracias. Nosotros deberíamos de continuamente nunca perder ser adoradores. Los adoradores, a ver, cuando la esposa está enamorada de su marido, hasta cualquier cosa se la toma por bien ella y le hace las ricas comidas y no sé las maneras de manifestar, pero ella está encantada. ¿Por qué? Porque está enamorada y no anda con queja ni con tonteras, está enamorada. A ver si a lo mejor ahora anda con queja, a lo mejor tiene que reenamorarse, ¿no? Pero lo que quiero decir en esta figura es que también nosotros, cuando estamos amando a Dios, vamos delante de Él diciendo: te amo, Señor. Abre mis ojos para contemplar tu hermosura. Mire cómo es Dios. Si nosotros nos ocupamos de Él, Él se va a ocupar de nosotros. Hay un principio que dice que tú tomas la forma de aquello que adoras. Por eso en el Salmo, creo que es el 115, no a nosotros, o el 105, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria. ¿Cuál es? 115, 105 creo que es. ¿No? A ver, veámoslo, dice 105, no, el 115.
tenía la duda. Pero mire cómo dice el 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y dice, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir la gente dónde está ahora su Dios? Dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, los ídolos de los que no conocen a Dios, son oro, son plata y oro. Obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y mira lo que dice. Semejante a ellos son los que los hacen. O sea, ahí te está diciendo en el verso 8 que uno toma la semejanza de aquello que adora. Fuimos entonces llamados para ser sus adoradores, para vivir extasiados en su presencia. ¿Sabes que David conocía eso? Él decía, dice, una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, que yo esté en la presencia del Señor todos los días de mi vida para contemplar. Pero mira, nos dice que esté en la presencia del Señor para que Dios me recontra rebendiga, para que me compre la casa propia, para que tenga el mejor trabajo, para que prosperen mis emprendimientos. Eso viene por añadidura. David entendía eso. Y David decía, yo estoy delante de su presencia para contemplar su hermosura. Esto es lindo. ¿Saben? No puede haber transformación si no hay revelación de su hermosura. Y no puede haber acercamiento para contemplar la hermosura si tu vida está permeada de pecado, si te estás entregando a las debilidades de la carne, a los vestigios de la vieja creación. Así que fíjate, lo único que te seguirá para la eternidad es la transformación que logras en la medida que lo estás buscando, que lo estás contemplando, que te estás convirtiendo en un adorador y que le dices, Señor, yo quiero amarte más, yo quiero tener en cuanto al amor esa sed como tomar agua del mar, que mientras más tomas, ¿qué dice? Más sed te da, ¿cierto? Mientras más tomas de esa agua, más sed te da. Y a mí me gustaría decirle, porque yo sé que Él sacia la sed, pero hay una sed que yo no quiero que nunca se sacie en mi vida. Y es la sed de amarle cada día más. Lo que yo te estoy diciendo, mi querido, es muy serio, es muy importante. ¿Y sabes cuándo lo vas a ver? Cuando en algún momento estés en una situación difícil en tu vida. Cuando de repente lo temporal, tú dices, oye, pensar que esta cuestión es pasajera, pensar que desnudo vine y desnudo me voy a ir, desnudo vine a esta tierra y desnudo me voy a ir. Y cuando a veces estás en circunstancias como esa, te das cuenta que es súper vital el conocimiento del Señor. El Señor sabía muy bien que nosotros lo vital, lo más importante es el conocimiento revelado de Él. Si hay algo que a mí me da temor, de verdad, es terminar mi carrera no habiéndolo conocido lo suficiente. Lo demás, pero porque la temporalidad es temporalidad, pero hemos sido llamados para estar con Él. No menosprecies la bendición de tu llamado. Hemos sido llamados para contemplarle, para amarle. Por eso que necesitamos leer su palabra para que Él se nos revele. Y sabes que, mira, David sabía lo que decía, como lo sabía Juan. Cuando Juan fue llevado a la isla de Patmos y recibió la revelación del Apocalipsis, cierto, de la Apocalipsis es revelación. Por si acaso, la palabra Apocalipsis se traduce también como revelación, el libro de revelación. No es terremotos y matanza y no es estos rayos que caen. No, Apocalipsis es revelación. Y cuando Juan tiene la revelación del Señor, dice que los ángeles, porque tuvo una revelación sobrenatural celestial, dice que los ángeles que estaban delante del trono decían continuamente, santo, santo, no paraban de decir, santo, 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 santo. Y ese santo no era que a Dios le gusta que le digan santo porque Él
puede hacerse una grabadora y que la grabadora le diga santo por toda la eternidad, sino que más bien revela el continuo asombro de esos seres celestiales al tener acceso a aquel que es infinitamente superior, infinitamente eterno. No crean que los santos tienen conocimiento, los ángeles tienen conocimiento acabado de Dios. No. Oh, ya me la sé. No crean que vas a encontrar en los ángeles, ya me lo conozco. Y nosotros tampoco. Oh, así que no hemos tocado ni el borde de las vestiduras del Señor en cuanto a eso. Y quiero decirte, no olvides que el conocer al Señor es tu privilegio. Pídele al Espíritu Santo. Pídele, mire, una vez, pídele. Revélate más, Señor. Para eso está el Espíritu Santo. Conversa con Él. Para eso está, para abrirte los ojos. ¿Sabes? No te abre los ojos el que te sientes acá y venga el domingo nomás. Te abre los ojos la revelación del Espíritu. Lo que me sucedió cuando yo era un jovencito, unos 17 años, en la iglesia metodista aquí en la 11 de septiembre. Yo fui, esa fue mi primera congregación que tuve. Ahí iba un chico que se llamaba Willy. Le decían Willy, a mí me decían Guillermo, aunque también se puede decir Willy, pero ese otro Willy. Y él se acostumbraba en esa congregación a dar testimonio, pues. Entonces se paraban, yo quiero dar gracias al Señor porque mi abuelita fue sanada, quiero dar gracias al Señor porque encontré un nuevo trabajo. Y un día se paró este niño y dice, yo quiero dar gracias al Señor porque yo antes venía a esta iglesia porque mi abuelita me lo exigía y sabes que no entendía nada de lo que el predicador decía. Pero ahora me pasa algo totalmente contrario, dice, vengo voluntariamente y el Espíritu Santo me explica lo que el predicador dice. Extraordinario. Esa es una definición extraordinaria de lo que es la revelación. La revelación del Señor. Que no te encuentres, o sea, porque te pasa en algún momento en que tú tienes que decir, como Job, de oídas te había oído, pero ahora, como dice el brasilero, ahora mis ojos del Espíritu te ven y sé que eres bueno y sé que te la jugaste por mí y sé que mandaste a tu Hijo a morir por mí cuando no me lo merecía. Y sé que me amas, no porque yo sea bueno, sino porque tú eres bueno. Y sé que no me dejarás ni me desampararás. Y sé que la buena obra que comenzaste en mi vida, la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Yo sé que a alguien el Señor le está diciendo, hijo, quiero que sepas que eres mi hijo. Quiero que sepas que tú no eres una persona vana. Quiero que sepas que tienes significado, tienes propósito y tienes validez y tienes sentido. Y quiero que sepas que tienes una misión. Y quiero que sepas que hay personas asignadas para escucharte y recibir lo que tú tienes. Y no solamente escuchar lo que digas, sino ver lo que haces. Tanto bien que tienes guardado porque eres un hijo mío y yo te he hecho una buena obra para mí. Bendito sea su nombre. Dale un aplauso al Señor. Así que hemos sido llamados para estar con Él. Pero también dice que los llamó para enviarlos a predicar, ¿no? Este mandato tiene dos expresiones, tiene dos aspectos. Diga conmigo, misión y ministerio. ¿Sabe qué? Ministerio, voy a hablar primero de ministerio y luego de misión. Ministerio tiene que ver con servicio. Así que en ese sentido, todos tenemos ministerio. Y ministerio tiene que ver con servir a los creyentes, con amar a los creyentes, a nuestros hermanos, amar a la amada del Señor. Y eso tiene que ver, por eso que tenemos que contener a los creyentes, tenemos que apreciarlos, tenemos que vivir
¿cierto?, con ellos y anhelar estar con la iglesia. Dios no te creó para que seas isla. Hay gente que dice, yo con Dios sí, pero con los cristianos nada. No, yo no voy a la iglesia, son puros hipócritas. Si dicen así, ¿no? Y a veces cuando uno como que se enoja, uno dice, sí, hay puros hipócritas, a lo mejor como tú dices, pero hay lugar para uno más. Pero eso es feo decirlo, ¿no? ¿Cierto? Es como desquitarse, ¿no? Pero ¿sabes qué? A nosotros no nos definen nuestros errores, a nosotros no nos define el vecino, a nosotros no nos definen los enemigos de Dios, a nosotros nos ha definido Dios. Y Él dice que su iglesia es su amada. Y Él dice que perseguir a la iglesia es perseguirlo a Él. Pablo perseguía a los cristianos y el Señor se le aparece por el medio y le dice, ¿qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? ¿Sí? Saulo, ¿por qué tú me persigues? Y Saulo no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a los cristianos. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesús entonces se reveló al corazón de Pablo, porque a lo contrario que pensaríamos que Dios iba a echar al infierno a Pablo, más encima lo bendijo, al perseguidor lo bendijo, porque así es la gracia. La gracia es distinta de la ley. ¿Se acuerdan la ley, por ejemplo, cuando entraba un leproso a una ciudad, a un pueblo? El leproso tenía que entrar con una campanilla diciendo, ¡inmundo! ¡Inmundo! Y la gente cerraba las puertas y tiraba por las puertas, las ventanas, tiraba pan, comida, para que estos leprosos agarraran su alimentación y se fueran a vivir fuera de la ciudad. ¡Inmundo! Nadie podía tocar en el tiempo de la ley a un leproso. ¿Y sabe por qué? Porque pareciera que la maldad era más superior a la normalidad del ser humano, de manera que cualquiera que lo tocara se iba a infectar. Pero Jesús viene enseñándonos que en su ministerio y todos los que seríamos sus seguidores íbamos a caminar por la gracia y que la gracia nos iba a habilitar para que nosotros tocáramos a los leprosos y ahora la lepra no se nos pega, sino que los leprosos son sanados. Para llegar al pecador hay que correr el riesgo. Para llegar al pecador, a aquel que está metido ahí en la grasa porque es un pecador mecánico, tienes que estar dispuesto a engrasarte un poquito. No tenemos que tenerle miedo a los riesgos. El Señor corrió riesgo al enviar a su Hijo Jesucristo a la tierra. Así que en la ley había que arrancar de los leprosos. En la gracia tenemos que amar al leproso. Tenemos que decir, si vienes a los pies del Señor, Él te va a transformar. Así que, mis queridos, claro, me pasé de ministerio de inmediato a la misión, pero como me están tocando ya el piano, voy a concluir con el tema de la misión. ¿Usted cree que mi hijo viene a tocar porque le gusta tocar el piano? Él me está diciendo amén, pu. ¿Sabe qué? No fuimos creados solo para consumir recursos en la tierra, para comer, para respirar o ocupar espacio. Dios nos diseñó para que hiciéramos una gran diferencia en la vida, en los lugares donde vivimos. La Biblia dice que Dios nos creó para una vida de buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjense que Miguel Ángel, el gran escultor, pintor, arquitecto y poeta italiano, dijo una vez: en cada bloque de mármol veo una estatua con tanta claridad como si estuviera delante de mí, formada y acabada en actitud y en acción. Solo tengo que esculpir las paredes rugosas que aprisionan la hermosa aparición para revelarla a los demás ojos como lo ven los míos. En cada bloque de mármol informe, imperfecto y rugoso en el que Miguel Ángel fijaba su mirada, ¿no?, él veía el tesoro en su interior. Una vez él describió el proceso de esta manera. Él dice: vi el ángel en el mármol y tallé hasta que lo puse en libertad. Miguel Ángel podía hacer esto porque no veía lo que era el mármol, sino lo que llegaría a ser el mármol. Miguel Ángel veía en el mármol una obra
consumada una obra maestra. Mi querido hermano, mi querida hermana, preciosos, tú y yo somos una obra maestra de Dios. En el libro de Efesios, nosotros vemos al Señor como el máximo artista y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso lo encuentras en Efesios 2:10. Mire qué interesante, la palabra griega traducida como hechura en este versículo se refiere a ti y a mí y a los demás hijos de Dios. Es el término poema, ¿no? De donde nos viene nuestra palabra poema. O sea, tú fuiste creado como una obra maestra de Dios. Por lo mismo, entonces, estamos capacitados para buenas obras. Somos los poemas de Dios y estamos habilitados para buenas obras. Esas buenas obras es tu servicio, se manifiesta a través de tu servicio. Siempre que sirves a otros de cualquier manera, verdaderamente estás sirviendo a Dios. Lo que Dios le dijo a Jeremías también es válido para ti y para mí. Antes que te formase en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado. O sea, fuiste puesto en este planeta para cumplir una asignación especial. Fuiste salvado para glorificar a Dios y la Biblia afirma, Él es quien nos salvó y nos escogió para su obra santa, no porque lo merecíamos, sino porque estaba en su plan maravilloso. Lo puedes ver en 2 de Timoteo 1:9 eso. Escríbelo y lo ves en tu casa. Dios te redimió para que hicieras su obra santa. Tú no eres salvo por buenas obras, sino para buenas obras. En el reino de Dios tienes un lugar, tienes un propósito, tienes un rol, tienes una función a cumplir. Y esto da vida, ¿cierto? Da a tu vida un gran significado y un gran valor. Pero para que eso fuera hecho, costó entonces la propia vida de Jesús. Costó comprar tu salvación. La Biblia nos recuerda que fuimos comprados por un precio. Ahí en 1 Corintios 6:20 dice, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No servimos a Dios por miedo, no servimos a Dios por culpa o por obligación, sino con gozo y profunda gratitud por lo que Él ha hecho por anticipado por nosotros. A Él debemos nuestras vidas. Gracias a Dios por su salvación. Nuestro pasado ha sido perdonado, nuestro presente tiene significado y nuestro futuro está asegurado. ¡Qué maravilla! Qué maravilla, qué maravilla. Estoy corriendo en esto. Querida, querido, Dios siempre va a requerir de personas para cumplir con sus planes aquí en la tierra. Y nos ha llamado a nosotros. De verdad, créetela. Créetela. Les cuento, créetela. Porque, a ver, no sacrifiques lo permanente en el altar de lo inmediato. Hace unos días atrás fui con Marcelo Muñoz a la inauguración de un parvulario, una obra que él se adjudicó para empezar. Iban a poner la primera piedra y estaban todas las autoridades. Y dentro de eso se hicieron un machitún ahí y estuvieron ahí ellos. Y yo estaba ahí. Toc, 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 toc. Así que después de eso tenía mi participación. Entonces, además de hacer los saludos protocolares, les dije que la razón por la que yo estaba ahí era porque yo siempre en las obras que Marcelo Muñoz levantaba me invitaba para que yo diera la bendición. Pero no puedo orar sin antes decir 3 cosas, establecer 3 verdades. Primero, que de Jehová es la tierra y su plenitud. No la Pachamama. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hablé que es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristeza con ella, no la bendición de la Pachamama. Y les expliqué la historia, cortito, la historia de cómo algunos aldeanos
cazan a los monos. Les dije, algunos aldeanos cazan a los monos de la siguiente manera: toman una botella de vidrio, amarran del gollete la botella a un árbol y meten dentro de la botella un maní. Así que se esconden luego, y cuando aparece el mono, empieza a mirar y ve por todos lados y ve el maní, y lo que hace es meter la mano por el gollete dentro de la botella y agarra el maní. Y cuando agarra el maní, ahí salen los aldeanos a pillar al mono, porque el mono no suelta el maní. Como no suelta el maní, no puede sacar la mano de la botella. Si solamente el mono soltara el maní, podría recuperar su libertad. El mensaje para ellos fue: quedarse con lo poco, quedarse en la ignorancia de no creer en Jesucristo, te va a esclavizar siempre, como el mono que no quiere soltar el maní. En otras palabras, les dije: todo lo que ustedes tienen solo es maní. Lo que Cristo te ofrece es la vida eterna y la libertad. Termino diciéndoles: existen 3 clases de personas: los que piensan que las cosas deben cambiar, los que hablan que las cosas deben ser distintas, y los que hacen que las cosas sean distintas. Nosotros tenemos ministerio para ministrar a la iglesia, para servir a la iglesia, amar a la iglesia, pero tenemos misión para amar al perdido. No tenemos que alejarnos como la ley hacía que la gente se aleje de los leprosos. No se olviden que nosotros todos éramos somos ex leprosos. Tenemos que amar a la gente, tenemos que servir a la gente, tenemos que ser gente inclusiva, en el sentido de que aclarar que Dios ama a las personas, pero que no estamos para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del Señor. Hay mucha necesidad en muchas partes. Hoy día yo también quería aprovechar a invitarlos a ustedes a servir, pero no me alcanzó el tiempo. Así que la próxima vez les voy a hablar de eso. Pero hoy día lo que necesitamos saber es que la razón por la que nosotros estamos abriendo células en toda la ciudad es porque queremos en cada barrio, en cada sector, dejar un lugar de oportunidad para que las personas que viven en ese sector puedan conocer al Señor. Cuando estuve en la ciudad de Marília, en Brasil, fui a un sector, a un condominio, y les pregunto: ¿por qué están ustedes en el condominio? Dice: en nuestra visión, que cada condominio que se abra, 1 o 2 hermanos se cambian de lugar para ir a vivir en el condominio con el propósito de abrir una célula en el condominio. La intención es que todas las personas tengan la oportunidad de conocer al Señor. Dios definitivamente en este tiempo va a empezar a usarnos a nosotros y nos va a infiltrar en muchas partes. Vamos a ser los infiltrados del cielo con el propósito de bendecir. Dios te va a meter en el centro de madre, en el centro de padres, en las directivas de los colegios, ahí en tu empresa, ahí en la universidad, en el liceo, en todos lados. En medio de médicos, de empresarios. En el mes de abril vamos a tener un seminario sobre los 7 montes. Ya nos pusimos en contacto con un ministerio que ya el líder ya ha hablado con muchos presidentes, ha asesorado muchos lugares y habla mucho del qué, no del cómo. Y nosotros vamos a tener la posibilidad de seguir inyectando a la iglesia la visión de alcanzar cada área de la sociedad. Lo que es importante es saber que hay 3 tipos de personas: los que piensan que las cosas deben cambiar, los que hablan que las cosas deberían de ser distintas, pero los que hacen que las cosas sean diferentes. Nosotros somos del tercer tipo de personas. Tú y yo somos los llamados a hacer que las cosas cambien. Concluyo con la conocida historia
pero nueva para los que vienen por primera vez, la fábula del colibrí. Cuando el enorme bosque, dice, comenzó a incendiarse, cada animal asustado se lanzó a correr. La mayor parte dejó las llamas atrás y cruzó a la otra orilla del río, salvando sus vidas. Y desde allí veían cómo todo desaparecía bajo el fuego. De pronto uno de ellos vio que un pequeño picaflor o colibrí hacía algo extraño. Con su pequeño pico tomaba agua del río, volaba hasta el incendio y dejaba caer gotitas de agua sobre las llamas. Los animales, al verlo, comenzaron a reírse y le preguntaron si no se sentía ridículo haciendo eso. El colibrí los miró y les contestó: yo simplemente estoy haciendo mi parte. Al entender su actitud, cada animal comenzó a juntar agua del río y llevarla de alguna manera hacia el incendio hasta apagarlo. Así que cada vez que emprendemos algún desafío de plantarnos en algún lugar, cuando estemos a lo mejor en Pucón, Chile, cuando estemos en algún lugar en San Miguel de Azapa, abriendo células, donde sea, alguien dirá, pero esta es una tarea imposible. No es imposible. El Señor tuvo una visión y Él dijo: vayan y discípulen a las naciones de la tierra. Por lo tanto, es un alto honor y privilegio haber sido llamados para estar con Él, tener ministerio para amar a la iglesia del Señor y tener una misión de predicar la mejor noticia que todo el mundo necesita saber. No, el mundo necesita saber que Dios los ama. El mundo necesita saber que Dios ya nos dio una puerta llamada Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Póngase de pie, por favor. Denle un aplauso al Señor.